Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha dado mucho de qué hablar últimamente y creo que a ustedes también les va a encantar. ¿Han escuchado esa frase que circula por ahí? Kerem Bürsin coquetear toda la vida, él lo dice. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, a desgranar un poco qué hay detrás de esa afirmación, a analizar su personalidad, su forma de ser y, por supuesto, a ver si es cierto que Kerem Bürsin es un coqueto nato y si él mismo lo ha admitido. Prepárense para un recorrido por su vida pública, sus interacciones y lo que nos transmiten sus gestos y palabras. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido como este para ustedes. Así que, ¿por qué Kerem Bürsin y este tema del coqueteo? Pues la verdad es que Kerem Bürsin es uno de esos actores turcos que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su carisma, su sonrisa y su forma de desenvolverse en público lo han convertido en un objeto de fascinación. Y como suele ocurrir con las figuras públicas, cada gesto, cada declaración, cada interacción es analizada al milímetro. La frase Kerem Bürsin coquetear toda la vida, él lo dice, surge precisamente de esa observación constante. Parece que su manera de ser, su naturalidad al interactuar con personas, especialmente con sus compañeras de profesión o en eventos, ha llevado a muchos a etiquetarlo como un hombre coqueto. Pero, ¿es solo una percepción, o hay algo más? ¿Ha sido él mismo quien ha validado esta idea? Hoy vamos a intentar responder a estas preguntas. Comencemos por analizar un poco el fenómeno Kerem Bürsin. Desde que saltó a la fama, especialmente con su papel en Güneş y Beklerken y posteriormente con Sen Kalkam, se convirtió en un fenómeno. Su química en pantalla con Hande Erçel fue innegable, y esa conexión traspasó la ficción, desatando una oleada de rumores y especulaciones sobre su vida sentimental. Y ahí es donde entra el tema del coqueteo. En entrevistas, en alfombras rojas, en eventos sociales, Kerem siempre se muestra cercano, amable, con una sonrisa fácil y a menudo acompañado. Su lenguaje corporal tiende a ser abierto y en sus interacciones con mujeres, se percibe una cierta chispa, una alegría contagiosa. ¿Podría ser que simplemente sea una persona muy social y extrovertida? Absolutamente. Muchos de nosotros somos así, ¿verdad? Nos gusta interactuar, somos amables con los demás, disfrutamos de la compañía. Sin embargo, cuando esa extroversión se combina con la fama, la belleza y un carisma arrollador, como es el caso de Kerem Bürsin, las cosas se magnifican. Cada mirada, cada comentario, cada gesto puede ser interpretado de mil maneras. Y la palabra coquetear es una etiqueta que se puede aplicar con cierta facilidad. Pero, ¿qué significa realmente coquetear? Coquetear es, en esencia, un juego social. Implica mostrar interés romántico o sexual de una manera juguetona y sutil. Puede ser a través de miradas, sonrisas, cumplidos, bromas o un contacto físico ligero. No siempre implica intenciones serias, a menudo es una forma de flirteo ligero, una forma de divertirse. Y si observamos a Kerem en algunas de sus apariciones públicas, es fácil ver cómo puede encajar en esa descripción. Su manera de mirar, su tono de voz a veces juguetón, sus respuestas espontáneas, todo ello puede ser interpretado como una forma de coqueteo. Ahora, lo crucial, ¿ha sido él mismo quien ha dicho algo al respecto? ¿Ha admitido que le gusta coquetear o que es su naturaleza? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay muchas entrevistas circulando por ahí, y en algunas ocasiones, cuando se le ha preguntado sobre su vida amorosa o sobre su forma de ser, Kerem ha respondido de maneras que para algunos confirman esa idea. No siempre de forma directa como diciendo sí, soy un coqueto profesional, sino más bien a través de insinuaciones o afirmaciones que dejan la puerta abierta a esa interpretación. Por ejemplo, en alguna entrevista ha mencionado que disfruta de la vida, que le gusta conocer gente nueva y que se considera una persona abierta. Cuando se le pregunta sobre relaciones, a menudo responde con evasivas o con frases como «estoy concentrado en mi trabajo» o «el amor es algo que llega cuando tiene que llegar». Sin embargo, su lenguaje corporal y su tono al responder a estas preguntas a veces transmiten una cierta picardía, una sonrisa que sugiere que hay más de lo que se dice. Hay una famosa declaración suya donde, al ser preguntado sobre su vida sentimental o si le gusta conquistar, respondió algo así como que las mujeres son maravillosas o que siempre es un placer interactuar con ellas.
Estas frases, dichas con su característica sonrisa, pueden ser interpretadas como la confirmación de que le gusta el juego de la seducción, de la interacción social que puede tener tintes románticos. No es una confesión explícita de ser un coqueto toda la vida, pero sí una validación de que disfruta de esa dinámica. Además, pensemos en el contexto de la cultura popular turca. Los actores y actrices turcos, especialmente los que protagonizan telenovelas románticas, suelen tener una imagen pública muy cuidada. Las relaciones sentimentales, los rumores y las interacciones son parte del atractivo de las series y de sus protagonistas. Kerem Bürsin, al ser una estrella tan mediática, está constantemente bajo el escrutinio público. Y es probable que en su afán por ser él mismo, sin caer en la rigidez, mantenga una actitud abierta y amigable. Pero ojo, hay que diferenciar entre coquetear y ser infiel o desleal. El coqueteo, en su esencia, es un juego social. No implica necesariamente un compromiso o una intención de daño. Puede ser simplemente una forma de ser, una manera de interactuar con el mundo que le resulta natural a Kerem. No significa que no pueda ser leal o que no pueda tener relaciones serias. Es una faceta de su personalidad que el público percibe y que en ocasiones, él mismo parece alimentar con sus respuestas y actitudes. Hemos visto innumerables fotos y vídeos de él interactuando con sus compañeras de reparto, como Hande Erçel, o con otras personalidades del mundo del espectáculo. Y en muchas de esas interacciones se nota una complicidad, una química palpable. ¿Es eso coqueteo? Para muchos, sí. Es esa chispa que hace que los fans especulen y disfruten de las parejas potenciales. Y es que Kerem tiene ese don de hacer que la otra persona se sienta especial, de crear una conexión, aunque sea efímera. Ahora, ¿qué pasa con la parte de él lo dice? Como mencioné antes, no hay una declaración literal suya diciendo coqueteo toda la vida. Sin embargo, sí ha habido momentos en los que ha respondido a preguntas sobre este tema de forma que validan esa percepción. Por ejemplo, en alguna ocasión, al ser preguntado sobre si es un hombre romántico o coqueto, pudo haber respondido algo así como «me gusta hacer sentir bien a las mujeres» o «disfruto de las conversaciones interesantes con ellas». Estas respuestas, aunque sutiles, sugieren una inclinación hacia ese tipo de dinámicas. Además, en entrevistas más informales, o en momentos de más relajación, su forma de expresarse puede ser más directa. A veces los periodistas le preguntan de forma un poco incisiva sobre su vida privada, y su reacción, su sonrisa, su forma de esquivar la pregunta con un toque de humor, puede ser interpretada como una confirmación tácita de que efectivamente le gusta ese juego social. También es importante considerar la percepción que tienen sus fans y el público en general. Si la gran mayoría de la gente percibe a Kerem Bürsin como un coqueto, y él, de alguna manera, no desmiente rotundamente esa idea, sino que más bien la acepta o la alimenta con sus acciones, entonces la frase Kerem Bürsin coquetear toda la vida, él lo dice, adquiere cierto sentido. Es una combinación de su naturaleza, sus acciones y la interpretación del público, validada implícitamente por él mismo. ¿Y qué pensamos nosotros como espectadores de su carrera y de su vida pública? Pues que Kerem Bürsin es un hombre carismático, atractivo y muy sociable. Su forma de interactuar con los demás es, sin duda, uno de sus puntos fuertes. Si esa sociabilidad y ese encanto se traducen en coqueteo, pues es una cuestión de interpretación. Lo que está claro es que él sabe cómo generar interés y conectar con la gente. En resumen, la afirmación Kerem Bürsin coquetear toda la vida, él lo dice, se basa en varias observaciones. Por un lado, su personalidad extrovertida, su carisma natural y su forma de interactuar con las mujeres, especialmente en el ojo público, sugieren una tendencia al coqueteo. Por otro lado, aunque no haya una confesión directa y literal, sus respuestas a preguntas sobre su vida sentimental y su forma de ser han insinuado o validado implícitamente esa percepción. Al final, es una mezcla de su naturaleza, sus acciones y la interpretación que el público hace de ellas. ¿Y ahora, qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin es un coqueto nato? ¿Han visto alguna entrevista o interacción que les haya convencido de esto? Me encantaría saber sus pensamientos al respecto. Déjenme todos sus comentarios aquí abajo porque creo que este es un tema que da para mucho debate y me interesa mucho conocer su punto de vista. Y antes de despedirnos, si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o les ha dado algo en que pensar, por favor, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar.
Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez m. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.